Hola, soy Roberto Junquera y te voy a hablar en este vídeo de un problema, una patología que es la condromalacia rotuliana, un problema bastante frecuente y de solución bastante difícil o por lo menos tortuosa. No siempre los esfuerzos de nuestro tratamiento revierten una mejoría rápida o a veces son mejorías parciales que el paciente tiende a recaer. Entonces te quiero ofrecer en este vídeo una reflexión para intentar cambiar la orientación de cómo abordamos este problema, ¿vale? Porque frecuentemente el error que podemos cometer es simplemente analizar la rodilla de una forma muy regional. Entender que la condromalacia, que es el síndrome de hiperpresión rotuliana externa, es un problema de desequilibrio de vasto interno, vasto externo, que esto es cierto. Un vasto interno debilitado hace que la rótula se desplace ligeramente hacia afuera y ahí venga pues, el aumento del roce, la presión y los síntomas propios que ya conoces de una condromalacia rotuliana. Pero, claro, este análisis tan localizado nos aboca a un tratamiento localizado, es decir, fortalecer el vasto interno. Un vasto interno débil es el responsable, luego la solución vendrá por fortalecer el vasto interno. Muchas veces nos encontramos que fortaleciendo el vasto interno, por ejemplo, haciendo bici, los síntomas se empeoran. Y también eso nos lleva a fortalecerlo, por ejemplo, de forma más estática, por ejemplo, con electroestimulación. Y por muchos esfuerzos que invertimos en este fortalecimiento, a veces el problema no termina de mejorar. Una lectura más amplia nos llevaría a pensar que el problema también tiene que ver con la pelvis, con desequilibrios musculares en la pelvis que hacen al final que ese vasto interno trabaje poco y mal y se vaya debilitando. Y cuando este tratamiento de fortalecimiento va bien, evidentemente no vamos a hacer nada más. El objetivo es que el paciente mejore. Pero cuando el paciente no evoluciona o sentimos que no está yendo al ritmo deseado, que va lento o que se estanca, hay que hacer un análisis más amplio, que es el que te quiero ofrecer en este vídeo. Es un análisis que, como verás, tiene que ver con la fisioterapia integrativa, con un análisis integrativo de la dolencia que trataré de explicarte en qué consiste, ¿vale? Entonces, como hemos visto anteriormente, hay un desequilibrio entre la musculatura vasto-interna, vasto-externa. En esto estamos de acuerdo. Hay una debilidad en esta zona y un exceso de tensión en esta otra. La rótula tiende hacia afuera, ¿vale? Evidentemente aquí o quiero remarcar que hemos eliminado, o el traumatólogo en este caso habría eliminado, que haya posibles factores ortopédicos. Por ejemplo, un ángulo Q muy aumentado, de forma genética, que las rodillas las tenga con ángulos Q muy aumentados, o que en esa pierna derecha haya habido algún tipo de antecedente traumático que está provocando que esa rodilla trabaje mal. No sé, una antigua fractura de tobillo que ha quedado mal y que hace que al final esa estructura ortopédica trabaje peor, que la estructura de la rodilla esté con una cierta rotación tibial externa, etcétera, o una torsión tibial externa directamente, que también sería algo, digamos, genético de nacimiento, que en momentos, las etapas prontas de la vida, en la adolescencia, empiezan a dar problemas en la rodilla. Vamos a descartar estos problemas que atañerían más a un diagnóstico por parte del traumatólogo. Vamos a ponernos más en ese tipo de paciente que, sin más ni más, poco a poco empieza a tener dolor en la rodilla. Más aún, nos debe llamar la atención cuando es un paciente que tiene una fuerza muscular en la pierna importante, pues porque es joven, porque ha hecho deporte. Yo he visto a veces condromalacias rotulianas en ciclistas, que suponen que tienen que tener un cuádriceps muy potente, un vasto interno muy potente, y sin embargo algo pasa, que la rodilla está trabajando mal y empiezan con dolores rotulianos, ¿vale? Vamos a ponernos en ese caso, digamos, de condromalacia o condropatía rotuliana funcional, que es la gran mayoría de los casos, ¿vale? Donde descartamos también, por ejemplo, que tenga un alerón rotuliano externo muy tenso, muy denso, y ahí la solución será quirúrgica, ¿no? Lo hacen los traumatólogos, cortar un poco, distensionar, quitarle tensión a ese alerón rotuliano externo para facilitar el recentaje de la rótula. Pero en muchos casos, incluso he tenido pacientes que les hacen esta operación sin tener mucha certeza de que ver bien, y efectivamente le hace una operación sobre el alerón rotuliano externo y la rótula sigue con dolor. Porque en el fondo hay este desequilibrio muscular, en el que seguramente, como terapeuta manual, estás de acuerdo, hay un desequilibrio muscular, vasto interno, vasto externo, que es el responsable del problema, ¿vale? Entonces, aquí la siguiente pregunta sería, vale, estoy fortaleciendo el vasto interno, ¿por qué no termina de mejorar?
Bueno, pues porque frecuentemente este vasto externo demasiado tenso, con demasiado tono, trabaja dentro de una cadena muscular más amplia, que la vemos aquí en la pierna derecha, trabaja junto con el bíceps femoral, con el tensor de la fascia lata. Ambos músculos también contribuyen, cuando están demasiado retraídos, junto con ese vasto externo, contribuyen a una sutil rotación tibial externa que empeora el problema. Claro, la inserción de la rótula se va un poquito más hacia afuera. Pero este vasto externo, como digo, trabaja con toda esta cadena muscular, que luego se ampliaría con los músculos pelvitoanteriores, punto mediano, etc. Un exceso de tensión de esos músculos termina por conseguir que el vasto externo arrastre sutilmente la rótula hacia afuera, pero lo suficiente para que esta rótula esté trabajando mal y con la actividad de la vida cotidiana, andar, pasear, bajar escaleras o incluso más aún con el ejercicio físico, esta rótula sufra. Hay que preguntarnos entonces en este caso el porqué de esta cadena muscular con demasiado tono. Y esto nos viene a pensar que el problema realmente viene, como pasa, yo veo en consulta muy frecuentemente, que el problema viene de la zona lumbar. Un problema lumbar que trae como consecuencia el aumento del tono de esta cadena muscular, que trae como consecuencia el desplazamiento de la rótula hacia afuera. ¿Qué problema lumbar puede ser ese? Pues lo veo muy frecuentemente, por ejemplo, en la pierna derecha, una rigidez lumbar provocada por una inflamación, irritación del intestino delgado. El intestino delgado irritado por diferentes causas que ahora no voy a analizar en este vídeo, tienen que ver evidentemente con la alimentación, en parte con cómo se hace la digestión, también no solo por lo que comemos, sino por factores nerviosos. Bueno, pues esta irritación del intestino delgado provoca un bloqueo lumbar, sobre todo a nivel de la cuarta vértebra lumbar, que tiene como consecuencia, posibles consecuencias, a veces molestias lumbares, molestias en la zona sacroiliaca derecha, o a veces no dan estas molestias, pero sí da este aumento del tono de esta cadena de rotación externa, que una de sus posibles consecuencias es la condromalacia rotulana derecha. Este aumento del tono, evidentemente, también puede traer otros problemas, Pues ese bíceps femoral con más tono, pues en un futbolista tiene más riesgo, por ejemplo, de tener una rotura de fibras del bíceps, por ejemplo, o tener un aumento del tono del tensor de la fascia lata, pues facilitará en un corredor que tenga lo que llamamos la rodilla del corredor, etcétera, etcétera, bloqueos de cabeza de perone, etcétera, etcétera. Pero una consecuencia es esta, la desequilibrio de la tensión de fuerzas de los músculos de la rodilla. Entonces, por mucho que fortalezcamos el vasto interno, no termina de conseguir una consecuencia positiva, porque el vasto externo está demasiado tenso, junto con su cadena muscular, como consecuencia de un problema lumbar con más o menos síntomas. Este problema lumbar, cuando se da en el lado derecho y produce condromalacia rotulana derecha, muy frecuentemente está vinculado al intestino delgado. Y a veces, de forma sorprendente, tratamos el intestino delgado, pero a veces de forma muy sencilla, y rodillas que llevaban muchos meses con dolor, con tratamiento convencional, que no evolucionaba, en pocas semanas la rodilla empieza a funcionar bien, disminuye el tono de esa cadena que está retraído, y por tanto dejamos ya en ese momento que el vasto interno, a veces él de forma espontánea se va activando. ¿Que lo facilitamos? Mucho mejor. Con las medidas que tú conozcas, desde kinesiotape hasta los ejercicios que creas conveniente para potenciar el vasto interno. Pero ahora sí va a ser eficaz porque hemos quitado el origen del desequilibrio, que es el aumento del tono de esa cadena de rotación externa de la pierna, que incluye bíceps, tensión de fascia lata, piramidal, glúteos y vasto externo. Y en este caso sí, ahora el resultado se torna mucho más fácil, una evolución mucho más sencilla y sobre todo sin recaídas, porque hemos tratado realmente la causa del problema. Si quieres saber más cómo tratar este problema de condromalacia y otros problemas musculoesqueléticos, teniendo una visión más amplia, más holística, más integrativa, tienes al final de este vídeo un enlace a una masterclass gratuita, donde te explico un poco más este concepto de Fit Concept, cómo abordamos muchas lesiones musculoesqueléticas con este tipo de visión más amplia, más integrativa, teniendo en cuenta factores no solo los mecánicos, sino factores emocionales, estrés, alimentación, etcétera, que facilitan o promueven una alteración visceral que se expresa en el sistema musculoesquelético. En este caso la condromalacia, pero hay otros muchos problemas y estoy seguro que en tu práctica clínica van a ser de interés y van a ser, como suelo decir yo, un antes y un después
en tu práctica clínica diaria. Te espero en esta masterclass gratuita que seguramente te va a interesar.